vemos el muro derribado, las puertas quemadas. Eso estábamos aprendiendo con Nehemías hace algunos domingos atrás. Estuvimos hablando de Nehemías, cómo Nehemías lloró cuando su hermano le dijo: todos están mal allá, todo está en ruinas. Y cómo Nehemías lloró y se sentó de su aflicción y oró al Señor, ayunó y le dijo: Señor, dame éxito, dame éxito. Y cómo el Señor le dio gracia a Nehemías. El Señor lo bendijo a Nehemías. No le dio cosas, pero le dio éxito. Cuando Nehemías habló con el rey lo escuchó y le concedió todo lo que Nehemías pidió. Entonces Nehemías se va a reconstruir el muro de aquella ciudad. Ellos habían llegado a ese punto de sequedad, de exposición, habían llegado a ese punto por su rebeldía. En un tiempo fueron prósperos. En un tiempo Jerusalén era una ciudad linda, mucho comercio, la economía estaba fuerte, el ejército era grande, vivían seguros, tenían todo lo que se podía tener. Fue una gran nación en un tiempo, pero llegaron al punto donde hemos visto en estos domingos anteriores con Nehemías, que ahora todo era ruina. Qué triste, ¿verdad? Es duro. Yo tuve un amigo hace algunos años que él realmente fue un hombre muy bendecido y éramos compañeros de trabajo. Y un día llegó y me dice: Adolfo, le empeño el televisor. Y yo me quedé pensando: ¿qué pasa? ¿Cómo le empeño el televisor? Pero había llegado a un punto él, en su casa, en que tuvo que empeñar sus cosas, el carro, las cosas materiales que eran de necesidades básicas del hogar, de su esposa. Y qué duro, ¿verdad? Debe ser muy duro. Es caer así. El pueblo cayó de esa manera. No fue una persona, no fueron dos fulanos por ahí que quebraron sus negocios y cayeron. Fue toda la comunidad, toda la gente, todo el país cayó. Y cayó por su rebeldía. Cayó porque ellos son el pueblo de Dios. Y eran el pueblo de Dios en aquel momento. Y habían caído en eso. Entonces el sermón de hoy es como ir para atrás. Bueno, empezamos viendo la situación de Nehemías, pero vamos a ir atrás un poquito, atrás, pensando en aquella época. Ellos tenían un rey que se llamaba Usías. Leímos hace un rato en Isaías capítulo 6, el año en que murió el rey Usías. El profeta Isaías escribe en el siglo 8 antes de Cristo. 740 años más o menos, por ahí está escribiendo Isaías, nos está contando de esos eventos que sucedieron en esa época, hace rato de eso. Y Isaías dice que el año en que murió el rey Usías, ese año en que murió este hombre, que fue un gran rey, construyó muchas cosas, le gustaba la agricultura, trajo acueductos, trajo seguridad. Cuando uno lee el capítulo 2 de Isaías, dice que la plata abundaba, el oro, los caballos, o sea, vivían extremadamente bien. Pero el año que murió el rey Usías, entonces, ya esa nación venía en decadencia, tenían problemas, porque su bonanza les había hecho dar la espalda a Dios. Su bonanza les había hecho dar la espalda a Dios. ¿Para qué le voy a pedir a Dios que me provea el pan de cada día si me sobra dinero a mí para comprarme? Puedo ir a comprarme la panadería si me da la gana. ¿Para qué le voy a pedir? Ay, Señor,
Gracias por los frijolitos. Cuando de pronto el hombre piensa, no hombre, yo soy el que he hecho todo esto. Mi capacidad, mi inteligencia, y me sobra. Y le dieron la espalda a Dios y pusieron su confianza en otras cosas. Y ya Isaías miraba como iba haciendo. Isaías era un tipo de politólogo moderno, un hombre que miraba las cosas y podía dar un consejo sabio, amigo de reyes. Fue un príncipe que vivió en el palacio, casi como Nehemías. Un hombre, se dice que era primo del rey Usías, que su papá era hermano del padre de Usías. Un joven que creció siempre cerca de personas importantes, reyes, militares, y entonces tenía una visión de las cosas que no cualquiera la tenía. Y él estaba ahí y podía mirar cómo se venían dando los eventos, cómo el rey les había dado la espalda a Dios. Y ya él percibía, se escuchaban los rumores en las naciones vecinas. Y ese año, cuando muere el rey Usías, Isaías está preocupado y va al templo. Va al templo para hablar con Dios, tal vez para expresarle, Señor, esto se pone feo, esto está difícil. La situación parece que va mal. Ese año, Isaías fue al templo. ¿Sabe, hermanos, qué buenas son las crisis? Necesitamos crisis en la vida. A veces a nadie le gustan, a mí no me gusta tener crisis, a usted seguro tampoco, pero son importantes. Porque las crisis, a veces pegar abajo, tocar el piso, nos ayuda a levantar los ojos, nos ayuda a mirar hacia arriba. Si no tocamos piso, es tal que uno no mira hacia arriba porque va a estar siempre pensando que todo es por mí, que todo es porque yo aquí o yo allá. Pero las crisis nos ayudan. Y hemos estado en 2 años de crisis con pandemia. Y uno se puede dar cuenta que en el mundo hay un sentido de como desespero, de ansiedad. La sociedad no es la misma hoy que hace 3 años. No nos comportamos igual. Todos andamos la mascarilla y el alcohol, siempre ese temor. Y siempre esa incertidumbre, escuchar a alguien toser detrás de uno, nos hace pensar. Hay una incertidumbre en el mundo. Y esta crisis puede ser una llamada de Dios, una llamada de Dios al hombre. No estamos en crisis solo los ticos, más bien nosotros estamos en crisis porque otros están en crisis. El mundo está en crisis, en Europa, en África, en Asia, en América, donde quiera que uno vaya, el mundo está en crisis. Crisis económica, crisis alimentaria, crisis sanitaria, crisis en los valores de la familia. Estamos en una crisis. Y el Señor usa las crisis para llamar la atención a su iglesia, para decirle al pueblo, ¿ya ustedes qué? Nos dejamos envolver por la crisis y nos arrastra la crisis, el mundo y sus corrientes, o afirmamos nuestros pies y miramos para arriba. Entonces, hay un pasaje muy hermoso en Lucas 19, solo lo voy a citar, no es el texto, pero Lucas 19, 41. Jesús va caminando para Jerusalén. Ese se llama la entrada triunfal. Él va caminando para Jerusalén, mucha gente viene ahí con él, pero de pronto Jesús se detiene. Jerusalén está como en un llano allá y él se detiene en un cerrito allá arriba, porque hay una vista muy linda, y se sienta en una piedra a ver la ciudad. Y el Señor mira la ciudad, y cuando ve la ciudad se pone a llorar. Se pone a llorar. Y dice Lucas que cuando él llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella y empezó el Señor a decir, si tan solo conocieras lo que significa este día para ti, lo que es tu paz. Pero eso parece que está velado a sus ojos porque no entiende, no logra entender el momento en el que estaban viviendo. No lograba entender que ese momento que estaba viviendo era importante.
El Señor dice, van a venir días sobre ti cuando tus enemigos te van a rodear, te van a sitiar, por todas partes te van a estrechar, te van a derribar a tierra y a tus hijos dentro de ti y no van a dejar piedra sobre piedra. ¿Sabe por qué iba a suceder eso? Le dijo Jesús. Porque ellos no entendían el momento en el que estaban viviendo. No entendían, no conocieron el tiempo de la visitación. Qué importante es entender el momento en que nosotros estamos viviendo. Necesitamos informarnos, necesitamos escuchar bien, como Isaías, mirar nuestro entorno y mirar cómo el mundo se mueve en una dirección y analizar y pensar en esas cosas y darnos cuenta el tiempo en el que vivimos. Y hay dos palabras para hablar del tiempo. Una palabra es cronos, de ahí la palabra cronómetro. Medimos el tiempo en minutos, segundos, minutos, horas, días, años. Ese es el tiempo nuestro. Pero hay otro tipo de tiempo que la Biblia habla, que se llama kairos. Y el kairos es una palabra muy bonita, porque no es un tiempo que tiene que ver con el reloj o con la fecha. Es un momento oportuno que se presenta en la vida. Es una oportunidad. Es una puerta que se abre. Es un espacio que nos da Dios para tomar una decisión. Y si uno no se apropia de ese momento, no logró percibirlo porque estaba distraído con otras cosas, porque estábamos yendo en otra dirección, pensando en que lo mío es lo importante, la oportunidad se queda, se fue. Yo les he dicho, cuando estaba en quinto año del colegio, ahí en el Instituto de Alajuela, hace algunos añitos ya, vino el padre de la agonía, el sacerdote de la agonía. Vino pasando por todos los quintos. Una invitación a todos los varones nos estaba haciendo. Nos ofrecía llevarnos a España a estudiar allá en un seminario para ser padre, lógicamente, ¿no? Entonces, no hubo un solo alumno del colegio que aceptara la invitación. Nadie fue. Se abrió una puerta para ellos en su modo de ver la fe de ellos. Nadie respondió. Pero usted puede pensar en puertas que se le han abierto a usted en algún momento y usted la dejó pasar. La oportunidad de comprar aquella propiedad, la oportunidad de hacer un viaje y por alguna razón usted la dejó pasar y ya nunca más se volvió a presentar. La oportunidad de tener algo especial para su familia y no la tomó. Ese es el kairos, ese momento que se nos presenta en la vida y que hay la decisión, hay que tomarla ya. Como Nehemías, cuando el rey le dijo, ¿qué cosa pide? Nehemías dijo adentro, Señor, gracias. Por eso dice Nehemías oró. Ya había orado 4 meses. Cuando el rey le dijo, ¿qué cosa pides? Nehemías sacó la lista. Esto y esto. Aquí está. Aprovechó la puerta. Y hermanos, vivimos en un tiempo difícil. Y vivimos en un tiempo también hermoso para mirar hacia arriba. Y entonces poder aprovechar el momento. Y quiero compartirles de este pasaje de 2 de Crónicas 7:14, 7:13 y 14, porque tiene que ver con por qué es que a veces no vemos ese tiempo nosotros, por qué es que a veces pasan las oportunidades y pasan y pasan y pasan y no las logramos visualizar. A veces pensamos que la religión es buena, el templo, el edificio, pero no tiene que ver con un edificio, no tiene que ver con un templo, es algo de adentro. Salomón había construido un gran templo, muy lindo, lleno de oro, de lujos. La gente estaba feliz, tenemos un templo lindo, todo el mundo estaba feliz. Cuando ora, el Señor le hace ver a Salomón algunas cosas. Olvídese el templo. No es el templo, es lo que hacemos nosotros, lo que puede embellecer este lugar. Es como vive uno, lo que puede hacer de este lugar o de cualquier lugar, por más sencillo que sea, una belleza. Entonces la gente estaba pensando en cosas y el Señor les dice, un momento,
7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. ¿Por qué dice eso? Porque a veces parece que el cielo se cierra para uno. A veces parece que el cielo está cerrado. No hay nada para mí. No viene nada. El Señor le dijo en el versículo 13, si yo cierro los cielos, si yo cierro todo tipo de bendición para su vida, ¿qué sería de nosotros si el Señor nos cierra el cielo? ¿Dónde estaríamos si el Señor cierra el cielo para nosotros? Y por eso el verso 13 dice, si cierro el cielo para que no haya lluvia, si mando una peste para que consuma sus cultivos, o una pestilencia para que les caiga una plaga y los enferme, si ustedes se sienten amenazados por ese tipo de cosas como, ¿dónde está Dios? Que no lo veo. Todo lo que hago se lo come la langosta, se lo lleva a otro o lo pierdo. Y entonces uno tiene que reflexionar, queremos un avivamiento en la vida cristiana, en nuestra iglesia, en nuestra vida, pero a veces uno está como esta gente, el cielo cerrado, la langosta se come todo, nada de lo que hacemos parece levantar. Entonces el Señor les dice, si usted piensa o percibe que su vida está así, esto es lo que debe hacer. Número 1, dice el verso 14, si se humilla mi pueblo. ¿Qué es humillarse? Muchos predicadores cuando predican de este pasaje hablan de humillarse como arrepentirse. Y está bien, no voy a decir que está malo, pero humillarse es dejar el orgullo a un lado. Humillarse es bajar la cabeza. Yo no me le humillo a nadie, dice uno, y entonces cierra los puños para demostrar un carácter, una forma de ser. Exacto, el machote, el matón, ¿verdad? Yo a nadie le doblo la cabeza, no me inclino ante nadie. Y no se inclina uno ante Dios. No se dobla uno ante Dios, no. ¿Qué va Dios? Yo. Eso es, si se humilla, porque aquel pueblo, que era el pueblo de Dios, no estamos hablando de gente que no era creyente, estamos hablando del pueblo de Dios, los que se sientan en la silla cada domingo, pero siguen siendo orgullosos, siguen siendo altivos, siguen creyendo en el fondo que hay algo especial en uno, que es lo que le hace a uno brillar, que es porque uno tiene algo, quién sabe qué, como que soy especial para Dios. Y Isaías le dice, no, baje la cabeza, humíllese. Y qué difícil, hermanos, ser humilde, cuesta a veces, pero dice el Salmo 138:6, porque Dios es tan alto, tan sublime, tan especial es Dios, que solo le gusta atender a los humildes. Solo atiende a los humildes. Dice, al que es altivo, dice el Salmo 138:6, al que llega así, aquí vengo Dios, dice que Dios lo mira como de lejos, ni venga. Y el pueblo se había vuelto orgulloso, porque vivía bien, porque estaba bien, porque todo parecía funcionar correctamente. Se volvió altivo, somos los mejores. Y entonces Isaías mira toda esa situación que se está dando y se va para el templo a orar. Y ahí Dios le da una revelación a Isaías. Dice que ve la voz que hizo Marcos ahí haciendo la lectura. Él pudo en su oración visualizar unos querubines que tenían 6 alas y que le dijeron a él palabras. Y él se sintió tan bajo que dijo, voy a morirme, porque acabo de escuchar a Dios, acabo de ver a Dios de alguna manera. Dijo, esto no, yo no lo puedo percibir, soy un pecador. Ay de mí, dijo él, ay de mí, porque yo soy sucio de labio, porque siempre digo palabras groseras, siempre estoy lastimando a alguien, siempre estoy ofendiendo. Ay de mí, voy a morirme.
Pero Dios no quiere la muerte de nadie. Dios quiere levantar a la gente. Y vino un serafín con un carbón encendido que lo tomó con unas tenazas del altar y le quemó la boca a Isaías. Una figura. Tocó sus labios, cambió su forma de hablar, su forma de pensar. Esto ha tocado tus labios y has perdonado tu pecado. Lo perdonó. Aunque él estaba buscando a Dios, lo restauró. Y ya una vez que hizo eso Dios con Isaías, Dios está pensando, ¿cómo hago para decirle a toda esta gente que deben devolverse, que deben buscar a Dios, que deben de olvidarse el orgullo? ¿A quién envío? No había alma en que persinarse, como diría alguien. No había dónde escoger. Pero solo uno había sido quemado, sus labios. Solo uno tenía en su corazón esa ansiedad de buscar a Dios. Y ese fue Isaías, que fue al templo a buscar a Dios, decirle, vea Dios cómo están las cosas, ¿qué hago? Y cuando Isaías oyó que Dios estaba diciendo, ¿a quién mando para hablarle a esta gente? Isaías se da cuenta que no había nadie más. Y como Juan Santamaría, dio un paso al frente. Aquí estoy yo, envíame a mí. Porque uno a veces no toma iniciativa para servirle al Señor porque no ha escuchado la voz de Dios, porque no ha sido cambiado en su interior, no hemos sido tocados por ese carbón, no nos sentimos perdonados. Hasta que Isaías se sintió perdonado, hasta que él se sintió limpio, pudo escuchar la voz de Dios y entonces pudo decir, envíeme a mí, está bien. Y hermanos, para eso se ocupa agachar la cabeza y reconocer que hay cosas en nuestra vida que nos impiden escuchar con claridad la voz de Dios. Nos impiden escuchar qué es lo que Dios demanda, porque cuando uno logra escuchar la voz de Dios, eso no lo deja a uno en paz. No queda uno tranquilo, estará ahí como un martillo en la mente, en el corazón, golpeando una y otra vez. Duerme, despierta y tiene ese pensamiento continuo de la voz de Dios. Hasta que uno no le diga al Señor, está bien, envíame a mí. No seamos como Jonás, que Jonás dijo, yo voy, pero voy donde yo quiero ir. Dios le dijo a Jonás, él escuchó la voz de Dios, vaya a Nínive, y Jonás le dijo, no, me voy para allá. Hay mucha gente que sabe lo que Dios le ha dicho, pero que define su propio rumbo y se va a donde quiere. Y por eso a veces las cosas no son como debieran ser. Entonces, lo primero que Isaías nos dice, este pasaje de Segunda de Crónicas nos dice, es que si uno quiere ver ese cielo abierto, ver las cosas mejor, debe de dejar el orgullo a un lado y humillarse y bajar el rostro. Estar dispuesto a reconocer que hemos actuado en nuestra soberbia, en nuestro propio criterio. Qué difícil es a veces escuchar. Y una vez más dice Proverbios 28-25, el altivo de ánimo solo sirve para alborotar las cosas, para contiendas. La persona orgullosa, la persona altiva, solo causa contiendas. No contribuye al bien, a la unidad. Eran el pueblo de Dios, pero altivos, entre ellos en conflicto. No podían estar juntos porque se ponían celosos, orgullosos, y no había forma de tener unidad. Dice Isaías en el capítulo 2, en el versículo 12, el día de Jehová de los ejércitos, ese día vendrá sobre todo soberbio, sobre todo altivo, sobre todo orgulloso, sobre toda esa persona que se cree superior, sobre todo soberbio y altivo, y sobre todo enaltecido. ¿Para qué? Dice Isaías 2:12, para abatirlo. Ya hoy, de hoy en adelante somos humildes. De hoy en adelante mejor escuchar el consejo de Dios y dejar el orgullo y la altivez y todo ese sentido que a veces le hace a uno creer que uno es especial. Sí somos especiales porque somos el pueblo de Dios, somos especiales para Él,
Pero Pablo nos recuerda en Efesios, cada uno, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que cada uno piense de los demás como superiores a nosotros mismos. Eso nos evitaría un montón de conflictos. Cuando yo puedo ver en usted algo mejor, algo superior, y no llegar uno con aires de, ahora sí, aquí estoy. Véanme o escúchenme. Si se humillare mi pueblo. La segunda cosa que este pasaje nos habla acerca de esa necesidad para tener un avivamiento es que si se humillare mi pueblo, dice, y buscare, ¿qué? Mi rostro. Si se humilla el pueblo, si baja la cabeza, pero busca el rostro de Dios. Buscar el rostro de Dios. Ora, si mi pueblo ora y busca mi rostro. Hay mucha gente que ora. No es un problema de oración porque hay mucha gente que ora, pero ora equivocadamente. Le oran a San Gabriel, a San Miguel, a Santana, le oran a San Pedro, o le oran a San Pablo, o le oran a María. No, no es orar a cualquier cosa. Porque Pablo dice, hay solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. Y aparte de Él no podemos pedirle nada a nadie porque nadie más tiene poder como Él. Gracias a Dios por los santos. Gracias a Dios por San Pedro, por San Pablo y por toda esa gente santa que vivió en algún tiempo. Pero santos también somos nosotros, dice la Biblia. Somos santos, somos pueblo de Dios, hemos sido escogidos para Él. No somos perfectos, pero hemos sido apartados para Él y por eso somos santos. Entonces, cuando oramos, debemos orar a quien debemos orar. Debemos hablar con el jefe. Debemos hablar con el Señor. ¿Para qué decirle a Pedro que vaya y le pase el mensaje a Juan para que Juan se acerque a María y que María toque a Jesús y le diga, hijo, mejor vamos donde el Hijo? Por eso dice Hebreos que cuando el Señor fue crucificado en la cruz, el velo se rasgó y ahora tenemos acceso directo a la presencia de Dios. Así como somos, podemos estar delante de Dios para hablar con Él. Orar y buscar su rostro. Orar para clamar al Señor. Dice Amós 5:4, búsquenme y vivirán. Buscadme y viviréis. Si queremos disfrutar la vida, no es simplemente búsquenme para que puedan respirar. Es que ese vivir es vivir con sentido. Hay muchas personas que viven, pero están pegados a una máquina, a un respirador. Viven, pero no pueden alimentarse solitos, no pueden comer o no pueden caminar. Pero buscamos a Dios para disfrutar la vida, porque Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. No una vida toda hecha una desgracia. El Señor vino a darnos vida abundante, vida con gozo. Si se humilla mi pueblo, si ora y busca mi rostro, otra cosa más que dice este pasaje de Crónicas, es que si se convierten de sus malos caminos. Y le está diciendo a los hijos de Dios, al pueblo de Dios, conviértanse. Este no es para gente incrédula, lo hemos usado para evangelizar o para predicarle a los inconversos, pero es para el pueblo de Dios, hermanos. Necesitamos convertirnos otra vez. Convertirnos. ¿Qué es convertirnos? Esa palabra es muy importante. No es solamente cambiar de mente, no es solamente cambiar la idea. Ah, sí, ya yo cambié de pensamiento, ya yo no soy el mismo, ahora pienso diferente. No es solo pensar diferente, es que convertirse tiene que ver con pensar diferente y actuar diferente. Es como una moneda. Pienso diferente ahora, ya no pienso como antes y actúo en función de lo que pienso ahora. Y aquella gente necesitaba cambiar su pensamiento. Dice, convertirse de sus malos caminos. Los hermanos israelitas, los hijos de Dios, convertirse de sus malos caminos. ¿De qué caminos tendremos nosotros que arrepentirnos? Cada uno de nosotros sabe ahí en su interior qué es lo que le desvía.
¿Qué es lo que le hace a usted irse en otra línea, buscar otros horizontes y olvidarse de Dios? Bueno, ahí es una mirada hacia adentro para decir, Señor, como el salmista, muéstrame, oh Señor, tus caminos, enséñame en tus sendas andar, porque estoy cansado de la vida, dice ese salmo. Ya yo no quiero andar ahí dando tumbo tras tumbo. Entonces, muéstrame su camino. Y dice el salmista, no sea como el mulo o el caballo. Vea qué figura más fea nos pone el salmista. Yo no se las estoy diciendo a ustedes, pero eso dijo él. No sea como el mulo o el caballo, que hay que ponerle un freno, un cabestro para poder guiarlo. Solo espíritu, ¿verdad? Que lo agarraba aquel lindillo y lo montaba y iban ahí, bueno, donde caballo quería en realidad. Él era el que mandaba. Un animal de esos es guiado por el mecate. Sin eso se desboca. Y a veces nosotros somos como ese animal desbocado. No queremos dirección, no queremos nada que nos incomode según nuestra manera de pensar. Y vamos donde querramos, fracaso tras fracaso, golpe tras golpe. Debemos de mirar cuáles son mis malos caminos, cuáles son esas sendas donde yo me muevo y tal vez estoy tan acostumbrado a estar en esos senderos de vida, ya son parte de mí, me he apropiado de esa forma de vida, pero hoy la palabra de Dios nos dice, tiene que hacer algo, tiene que cambiar su forma de pensar, para que cambie su manera de vivir, que pueda dejar esos malos caminos y empezar a caminar en un sendero nuevo. Si se humilla, si baja, quita su orgullo y se dobla delante de Dios, si ora y se vuelve su rostro al Señor, si reconoce su camino equivocado y entonces busca, se arrepiente, se vuelve al Señor, ¿cuál es el resultado que tenemos? Que dice ahí en ese versículo. El resultado, hermanos, dice el versículo 14, es que entonces Dios escucha. Yo oiré. Dios oye todo. No es que Dios no oye a la gente. Dios oye al borrachito que está ahí. Y Dios oye al pecador más empedernido, esté donde esté. Pero este oír es el oír que implica que nos prestó atención, que está dispuesto ya, ahora sí. A veces uno oye descuidadamente a la esposa, a los esposos nos pasa mucho a veces que la esposa, o siquiera a mí, esa línea me está hablando y yo estoy en otras. Y entonces el reclamo es, usted no me pone atención, usted no me escucha. Entonces ella quiere que yo la esté mirando a los ojos cuando me está diciendo algo. Y eso es lo que dice Dios, yo oiré. No es que Dios oyó vagamente, es que ahora Dios ha escuchado y ya capté su atención, ya tengo todo a Dios sobre mí. Cuando logro entender lo que este verso nos dice, ya Dios está sobre mí. Qué bendición más grande, hermanos. Porque cuando la palabra de Dios nos dice que Dios aparta su rostro de nosotros, es la cosa más triste. Es cuando usted puede decirle a Dios cosas y cosas y Dios no nos está oyendo, no me está prestando atención, no le interesa porque mi camino va en otra ruta, porque solo le estoy buscando quizás con un interés, porque realmente yo nunca hablo con Él y solo hoy me acerqué porque tengo una necesidad. Pero si el cielo se cierra, si lo que me da a mí mi bienestar no sirve para nada porque todo sale mal, ¿qué vamos a hacer? El consejo del escritor bíblico es humíllese, deje a un lado su orgullo, su altanería, dóblese delante de Dios, reconozca que solo Él podrá a mí liberarme de cualquier situación. Ore, busque su rostro, diríjase a Él con humildad, reconociendo todas esas cosas dañinas en nosotros. Revise sus caminos, serán sus caminos agradables a Dios. Y si no, te decimos, Señor, muéstrame, oh Jehová, tu camino. Enséñame en tus sendas a andar. No, estoy cansado de esto. Muéstrame la nueva ruta. Y entonces Él nos oye. Y dice ese versículo,
Él nos perdona nuestros pecados. Y esa es la cosa que nos puede dar más gozo, más liviandad para vivir la vida. Cuando uno no carga el peso de culpa, cuando uno no vive atormentándose por cosas que uno hizo en el pasado y lastimaron a otros, o dejó de hacer y lastimó a otros. Y a veces los que más lastimamos son los que están más cerca de uno, la familia. El Señor dice, yo perdono. El Señor sana todos esos recuerdos, esas heridas. El Señor se encarga de alguna manera de sanar y de quitar ese peso de nosotros. Tal vez vamos a seguir recordando, pero ya no nos va a lastimar, ya no nos va a quitar el sueño, no nos va a enfermar, porque alguien nos quitó ese peso, porque ahora nos presta atención. Y dice, lo último de ese versículo 14, yo sano su tierra. Hoy ando billetera. Es que no es que ando plata, es que ando la cédula. Yo sano su tierra, ¿sabe? Necesitamos que el Señor a veces nos sane la fuente de mis ingresos. Que el Señor sane. No es que no gano, es que lo que gano no sé dónde está. Dijo el profeta, cae en saco roto. Trabajan, amontonan y parece que todo está ahí, pero de pronto ya no está. Y el Señor está dispuesto a sanar la fuente de mi sostén, a curar eso, porque eso está afectado por mi rebeldía, por mi orgullo, por darle mi espalda a Dios, por olvidarme y no hablar nunca con Él. Por eso vivo cargado de culpa, por eso Él no nos escucha, pero cuando Él nos oye, Él nos quita ese peso de aquí, de adentro, y nos sana. Sí, es un carrito para ganarse el sustento durante el día haciendo viajes, el carrito estará mejor cada día. Si es un agricultor, su cosecha será buena. Si es un trabajador en una empresa, pues tendrá su trabajito seguro. Pero el Señor promete sanar eso, curar eso, el sostén de sus hijos. Él promete darnos el sostén. No dice que nos dará grandes riquezas, pero sanará eso para que nosotros estemos bien. Entonces, hermanos, como iglesia y como familias y como individuos, necesitamos volvernos a Dios. Reconocer a veces que tenemos que arrepentirnos, sí, ya no arrepentirnos para salvación, somos salvos por la fe en el Señor Jesucristo. Pero a lo mejor las rutas en las que estamos caminando no son las correctas y las consecuencias en nuestra vida son evidentes. Y el Señor quiere redirigirnos esta mañana a través de su palabra. Y nos dice, si siente que el cielo se cerró, si siente que las cosas no están correctas, humíllese, ore, busque mi rostro. Entonces, arrepiéntase y yo voy a escuchar, yo voy a perdonar y yo voy a sanar. Yo oro para que Dios haga esto en mi vida. Necesito que el Señor me preste atención, que se incline para mirarme, que me quite el peso de mi culpa que llevo aquí, que solo yo lo sé y Él, pero que me quite eso, que me ayude a dormir a pierna suelta cada vez que voy a la cama, que me dé paz durante el día mientras estoy haciendo lo que hago, que me ayude a estar estable emocionalmente. Pero necesito volverme a Él, necesito buscarlo, dejar la pereza a un lado, dejar un montón de hábitos que me apartan de su presencia. Porque yo quiero que Él me escuche, que me preste atención, que me perdone y que sane la fuente de mi sostén. Voy a invitarle a ponerse de pie, hermanos, y vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, es tan directa, tan clara, no necesita prácticamente explicación alguna. Pero gracias, Señor, porque necesitamos hablar de esto, recordar, Señor,
que nuestros fracasos, nuestras limitaciones están íntimamente ligadas con nuestra conducta, con nuestra manera de vivir. Y solamente tú, Señor, puedes en este día ayudarnos para darnos un corazón que se vuelva a ti. Perdónanos, perdona nuestros pecados, Señor. Quita el orgullo y la altivez y ayúdanos a ser humildes en tu presencia y ante las demás personas. Padre, toda carga que hay en el corazón, por favor, tómala. Líbranos de todas esas cargas pesadas que nos agobian constantemente y que no nos permiten disfrutar la vida en plenitud. Esta mañana nos ponemos delante de ti, Señor. Revisa mis caminos. Tú los conoces tan bien como yo. Ayúdame a entender, Señor, si estoy caminando en esa ruta errada. No solamente ayúdame a entender, ayúdame a decidir y tomar una acción en la ruta correcta, Señor. Bendice mis hermanos esta mañana. Señor, si esta palabra ha tocado el corazón de algunos, Señor, ayúdale, bendícelo. Permite que pueda tomar una decisión ahí en su corazón y en su mente para encontrarse contigo, captar tu atención y recibir de ti, Señor, lo más grande, tu presencia en nosotros, Señor. Gracias por este día. Gracias por cada uno de tus hijos, Señor. Guárdanos al regresar a la casa, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano, que el Señor le bendiga esta mañana.